¿Ves? Ella es la mamá de Lulú y bueno, escribiste visibilizaste algo que le pasaba a muchas mamás y te animaste. Esta cosa de tener una hija trans. Contame cómo fue la historia, cómo es la historia. Y la historia es la de muchas personas trans, travestis, que no fueron escuchadas en su momento. Luana es una niña más que manifiesta su identidad de género autopercibida, que no es la que se le asignó al momento del nacimiento en base a sus genitales, ¿no? Y en esta construcción de descubrir su identidad empezó a tener un montón de situaciones que condecían con síntomas de situaciones, como por ejemplo caérsele el pelo, llanto continuo, angustia, cuando tenía alrededor de 1 año y medio, 2 años de edad, hasta que lo pudo expresar. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta que Luana tenía, digamos, era distinta? Primero que no la considero distinta, ¿no? Distinta comparada con qué. Somos todas las personas distintas. O sea, vos la habías... A mí lo que me parece como que, qué sé yo, había nacido, te habían dicho cuál era su género, había estado anotada. Me parece que en ese contexto, en el 2012, vos tuviste una cabeza muy amplia como para poder percibir... Luana nació en el año 2007. 2007. Con su mellizo, Elías, con su hermano. Y me dijeron que era un varón, le asignaron el género masculino y en base a eso tenía que armarle una vida, como lo que sigue sucediendo, ¿no? En esta cultura biologicista. Y yo creí que realmente era así. Y cuando Luana pudo empezar a expresarlo con la palabra, directamente me lo dijo. Me dijo el título del libro, Yo nena, yo princesa, y tenía solamente 2 años de edad. Claro, y vos decidiste acompañarla, eso es lo que me parece fabuloso de parte tuya. Tuviste la suficiente amplitud de cabeza para no censurarla. Es que yo creo que me di cuenta que la amaba más de lo que pensaba, ¿no? El amor que tiene que existir, ese amor responsable, un amor que no sea egoísta, no viene a saciar mis necesidades ni mis expectativas, sino que en mi rol de mamá debía de acompañar este proceso con todo el amor, la apertura y la libertad posible. En ese proceso y esta amplitud que vos tuviste para acompañarla a Luana, me imagino que tuviste que pagar algún costo. Muchísimo. El costo fue la violencia que ejercieron sobre nosotras toda la sociedad en conjunto, ¿no? Por esta desinformación, los medios de comunicación en su momento. Luana fue la primera niña trans que en todo el mundo recibió un DNI acorde a su identidad de género autopercibida cuando tenía 6 años de edad, bajo la ley de identidad de género, ¿no? En el año 2012 iniciamos el trámite, porque el artículo 5 habilita que cualquier menor de edad, basándose en la capacidad progresiva de interés superior del niño, se pueda rectificar la partida de nacimiento y tener un DNI acorde a su sentir, a lo que expresa, no a lo que se le asigna, ¿no? Por mandato biológico, cultural, social. Y a mí me lo negaron. Y no conforme con eso, luchamos durante 1 año. ¿Quién te lo negó? El Estado en ese momento. El haber hecho un trámite que es solamente administrativo, tuvimos que hacerlo público. Me acompañó la comunidad homosexual argentina y para el año recién 2013 se le entrega este DNI a Luana, reconociendo su identidad y toda la lucha y reconociendo el derecho humano básico que es la identidad en todas las personas. Y Luanita pasó a ser un ícono a nivel mundial, una niña transgénero que con solo 6 años de edad lograba este reconocimiento, ¿no? En un contexto que acompañaba, que era la ley de identidad. Y no conforme con eso, decidí publicar este libro, era mi diario íntimo. La Universidad Nacional de General Sarmiento publica Yo nena, yo princesa, con el único objetivo que era no solo visibilizar la historia de Luana, sino visibilizar las infancias trans y las adolescencias trans en este país. Sí. Y hoy ya va por la 10ª reimpresión, está traducido al italiano, se va a traducir al inglés y al francés. Dio lugar al 2.º libro, que es Mariposas Libres, Derecho a vivir una infancia trans, porque se encontró con un montón de otros mensajes, ¿no? Otras familias. Cuando se visibilizó esto, yo creo que se perdió el miedo. ¿No? Las mamás y los papás, las familias que tenían una infancia en su casa que no respondía al mandato, se empezaron a dar cuenta que había que escuchar,
Sí, yo creo que se ha caminado, digamos, yo leí tu historia a través de los distintos medios de comunicación, se ha transitado un montón, que hay que seguir transitando y hay que seguir hablando de este tema, pero a comparación del 2012 hemos avanzado bastante. Yo creo que falta muchísimo. Para mí falta un montonazo. Y en ese avance que supuestamente estamos teniendo, no estamos realmente visibilizando la realidad. ¿A qué me refiero? Si hoy el colectivo trans travesti adulto está dentro de un promedio de vida de 35 años, en el año 2012 también estábamos dentro de ese promedio de vida. Entonces, ¿cuál es el avance? Claro. Si hay un índice de suicidio del 40% en nuestras feminidades trans, travestis y masculinidades trans en la adolescencia, ¿cuál es el avance? Si hoy tenemos una ley de educación sexual integral que no se dicta en la mayoría de las escuelas y además no visibiliza el cuerpo de mi hija como el cuerpo de cualquier persona trans, ¿cuál es el avance? Yo creo que el avance va a tener que ver... Es un grave problema el tema de la ESI, porque aparte hay mucha confusión con respecto... yo el otro día no me acuerdo a quién escuchaba, un candidato a presidente, creo, que decía del Partido Celeste, que decía algo que es... que no pasa en la ESI. Yo decía, pero como un nivel de desinformación, como Centurión. Lo escuchaba, la verdad, y yo decía, ¿qué dice este hombre? Esta confusión, que decía que en la ESI invitaban a que había que ir vestido de mujer un día. O sea, un nivel de desinformación. De una ideología de género que no existe, claro, porque acá existen derechos humanos, especialmente niñas, niños y adolescentes. O sea, no es ni siquiera una ideología, no es una idea, no es algo que se quiere imponer. Acá se trata del derecho que tenemos todas las personas a un nombre, el derecho a poder estudiar, el derecho a transitar, a tener igualdad de posibilidades, de oportunidades. Igualdad ante la vida, porque la igualdad ante la ley supuestamente ya la tenemos. Nuestras niñeces y adolescencias trans travestis no solo están invisibilizadas dentro de la ley de educación sexual integral, genera miedo, genera confusión, hay desinformación. Se cree que esto se elige y en realidad es un sentir, es una construcción. Parece como que se promociona, ¿viste? Y en realidad no es así, es algo que te pasa y lo sentís directamente. Es personalísimo, sí, es íntimo, es propio. Y realmente después de haber publicado estos libros, se acercaron muchísimas familias, ¿no? A decir, mira, a mí me está pasando lo mismo, quizás yo tenga una Luana en mi casa, a mi hijo, a mi hija, a mi hija, le está pasando lo mismo y no sabemos cómo acompañar. Y así pasaron por mí, por mi abrazo, 150 familias de niñas, niños y adolescentes transgénero, y hace 2 años y medio pude fundar la Asociación Civil Infancias Libres, y que estamos realizando el trabajo que tendría que hacer el Estado. Estamos acompañando, abrazando. Hoy en día, por más que la ley habilita hasta el cambio registral en los DNIs, en provincia de Buenos Aires se están negando, ¿no? Nuestros niños y niñas no necesitan solamente un DNI, necesitan un acompañamiento desde todas las instituciones, desde el sistema educativo, desde la salud. Sí, y en toda la República Argentina. Yo leí el otro día la historia de Mariana Genesio, esta actriz que protagoniza ahora una serie de Telefe. Ella es de Córdoba y muchas veces, y acá vinieron también actrices trans, que salen expulsadas de sus provincias, porque cuando son muy jovencitas, cuando tienen 11, 12 años, no pueden ser. La edad de mi hija Luana. Claro, y necesitan ir a otra ciudad, necesitan venir acá, a la ciudad, porque en sus provincias no las aceptan, en sus casas no las aceptan. Pero es que cuando vienen de las provincias acá a Capital o vienen a Buenos Aires, no vienen a tener trabajo y estudio, están condenadas a la zona roja y a la prostitución. Claro, ese es el gran problema. Ese es el tema, es que cómo sacamos a una niña trans travesti, porque es una niña, es menor de edad, ¿cómo la sacamos de la prostitución? Tiene que estar en su casa. Tiene que estar dentro de la escuela. Tiene que ser una niña. Tiene que tener una infancia y una adolescencia como cualquier otra. Luana ha demostrado que realmente es como cualquier otra niña, por ejemplo, dentro de la escuela, pero está invisibilizada su identidad y su corporalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un libro no existe el cuerpo de mi hija, no está habilitado, no está legalizado. Se respeta, Luana tiene su documento, tiene el estereotipo que se espera para cualquier niña, ¿no? Esto del cabello largo, la vestimenta, pero su cuerpo, su corporalidad trans, no está en un libro. No existe una feminidad con pene o una masculinidad con vulva que pueda menstruar y gestar, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que hace falta todavía, cambiar. Esto es una batalla cultural.
el ser varón y el ser mujer es un constructo cultural y social. No todas las mujeres somos iguales, no todos los hombres somos iguales. Esta idea que se tiene del género que es tan abstracto y que implica el constructo social que tenés que responder a ese género asignado. ¿Qué pasa cuando no se responde a ese género? ¿Qué pasa con esas personas, con esas niñeces, con esas adolescencias? ¿Qué destino tienen? ¿No? Me parece que es fundamental empezar a cambiar la idea que se tiene de lo que es la construcción de la identidad, en qué franja etaria se da, que es entre los 2 y los 4 años, dejar de considerar que un menor de edad no sabe lo que siente y no puede nombrarse. Eso es una parte muy importante. Y habilitar un tercer lugar, ¿no? Ni varón ni mujer. O sea, mi nena no es varón, pero tampoco es mujer. Claro. Este ser trans o este cosa ser binaria, travesti, ¿no? Que se ve. Que se debe de responder constantemente a un binomio. La Asociación Civil Infancias Libres ha sacado un cuadernillo que se llama Infancias Desobedientes, Cuerpos que Incomodan, ¿no? Estas infancias que desobedecen los mandatos y el orden cultural y social y que vienen a decir que estos cuerpos te van a empezar a incomodar. ¿Por qué? Porque están reconocidos por su familia, están reconocidos por la ley de identidad de género y hoy en día están habitando lugares que antes no estaban permitidos. ¿Qué vamos a hacer con estos cuerpos que nos incomodan? ¿Qué vamos a hacer con estas infancias que vienen a desobedecer las normas? Más que abrazarlas y realmente tener la responsabilidad que esa libertad que tienen para vivir es la que necesitan, darles una tercera baldosa simbólica donde poder pararse, vuelvo a repetir, ni varón ni mujer, el ser transgénero, el ser trans, el ser travesti, tiene que tener el respeto que todas las infancias y adolescencias y todas las personas trans merecen. Se lo debemos. Sí. Se lo debemos históricamente a todo el colectivo trans travesti. Hoy llevamos, en lo que va del año 2019, 56 personas trans travestis muertas, feminidades trans travestis muertas, y no sale en el diario, no sale en ningún lado. Nuestras compañeras están atravesando un genocidio trans travesti, como denuncia nuestra activista querida Marlene Guayar. ¿Cuál es el mayor miedo que te ves para el futuro de Luana? Que no tenga lugar en ningún lugar, ¿no? Que no pueda resistir, mira lo que te hablo, la palabra resistir la secundaria. Luanita, cuando recibió su DNI tenía 6 años de edad y ahora cumplió 12. El año que viene entra en la secundaria y mi mayor miedo es que no pueda transitar, que no tenga ese derecho a la educación, que sufra acoso, que sufra violencia, que la descalifiquen constantemente. Luana ha rechazado el tratamiento de bloqueos de la pubertad y se le da a nuestras infancias y adolescencias el tener que decidir y ponerles en ese lugar de tener que decidir a tan corta edad qué va a pasar con esos cuerpos, ¿no? Que tienen que volver a encajar en la hegemonía del varón con pene y la mujer con vulva, sin decir que estos tratamientos, estos bloqueos de la pubertad que disminuyen los caracteres sexuales secundarios en un adolescente trans, traen consecuencias a largo tiempo. Por ejemplo, la descalcificación en sus huesos. O sea que si yo intervengo a mi niña o participo en esta decisión de intervenir con bloqueos, que son inyecciones, para que baje el desarrollo puberal, ¿no? Que se estanque, no quiere decir que desaparezca, pero disminuye la barba, porque no podemos aceptar una feminidad con barba. Claro. Que disminuye, no sé, el grosor de la voz, porque la voz debe de ser. Y este cuerpo trans tiene que desarrollarse saludablemente y no ser intervenido. ¿Por qué hay que intervenir el cuerpo trans? ¿Por qué debe de responder a encajar en casilleros para dejar conforme la mirada social? Pero ¿y la salud de nuestros hijos y de nuestras hijas? Hoy no solo es la experiencia de Luana, y eso está buenísimo. Hoy somos un montón de familias, son un montón de experiencias. Hay mucho por hacer, se hizo mucho igual. Por eso yo te felicito porque en el 2012, en el 2007, 2008, me imagino que tuviste otra cabeza. No todas las madres pueden hacer lo que te pasó a vos, transitarlo de la manera en que vos la transitaste y transformarte en esto, como un punta de lanza de un movimiento que no para de crecer y que obviamente vamos a seguir acompañando. Me encanta, yo te felicito, muchísimas la verdad, gracias. de corazón. Muchas gracias, Gabriela, te felicito y gracias por traernos los libros que son editados en todo el mundo. Muchas gracias. Me voy al encuentro ya mismo de Maga. Hoy la calle está muy